para trabajar en cooperación internacional? ¿Creéis que salimos con competencias como para lanzarnos a cualquier parte del mundo o en nuestro propio país trabajar desde el enfoque de derechos humanos? Aquí. Y os voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué creemos que con que seas médico o enfermera, con buena voluntad, con ganas de cambiar el mundo y con ganas de ayudar, ya puedes ser cooperante? Quiero que cerréis los ojos y penséis en qué imagen os viene a la cabeza si pensáis en la cooperación internacional. ¿Vale? Y os voy a poner una. A ver si es de las que habéis pensado. ¿Habéis pensado en esto? ¿Habéis pensado en un hospital de campaña? ¿Habéis pensado en una enfermera atendiendo, por ejemplo, a niños? ¿Sí? Pues esto es cooperación internacional, sí. Pero fijaros lo que os pongo ahí. Es cooperación internacional en una de las fases, en la fase de crisis. Cuando ocurre una catástrofe, cuando ocurre un desastre, cuando ocurre un brote, alguna emergencia, y el objetivo de estos equipos, en España tenemos el equipo STAR, que montan en apenas 70 horas, despliegan un hospital de campaña, es reducir la pérdida de vidas y prevenir la discapacidad a largo plazo. Pero esto, aunque cada vez es más frecuente, por desgracia, es una pequeña parte de la cooperación internacional. La mayoría de las personas que trabajan en cooperación internacional no están aquí. Os voy a poner otra imagen de cooperación internacional. Si me deja, no sé qué hago mal, o si son las pilas. Ahora, estas imágenes son enfermeras de PUDE en cooperación, enfermera, y como veis están haciendo la parte de atención primaria, el programa del niño, dando charlas a adolescentes. Aquello es el Cerro de Perú. Si veis a eso rojo que llevamos en la mano, es un megáfono. Es la captación y el polifoneo para que la gente venga a vacunarse. Para llevarles, fijaros, las rampas y las casas que teníamos en Perú. Esa de ahí, de la derecha, es aquí, es en Paraguay. Es durante las pasantías que hacemos las enfermeras de PUDE en cooperación con las comunidades indígenas. Están enseñando el lavado de manos a los niños de las comunidades. Y esta imagen es de República Dominicana y esto que veis ahí es una letrina. Hay una parte de salud pública, de agua y saneamiento, que es súper importante y en las que las enfermeras tenemos también un papel muy importante, porque fijaros que la gente, porque haya vacunas, no va más a vacunarse, y porque le construya una letrina no la mantienen ni saben usarla. Y ahí hay una labor de educación para la salud y de transmitir esos hábitos de vida que, más allá de que un ingeniero haga una letrina o unas plantas potabilizadoras de agua, es necesario. Esto es cooperación al desarrollo. No es ayuda humanitaria, pero es también cooperación al desarrollo. Y fijaros que más allá de la fase de crisis, cuando acaba la fase de crisis, cuando mi objetivo solamente es salvar vidas, está la fase de recuperación, la fase de desarrollo local y la fase de resiliencia, de aumentar las capacidades para disminuir la vulnerabilidad y que eso no vuelva a ocurrir. Y ahí tenemos un papel súper importante las enfermeras. Y sobre todo impulsar ese crecimiento, pero no solamente económico, sino hacia sociedades más inclusivas, igualitarias y justas. Y hasta aquí yo creo que pueden ser las imágenes que más o menos podemos asociar. Pero ahora os voy a poner una imagen que en realidad es de lo que más hacemos las enfermeras en cooperación internacional. Mucho más tiempo que en todo esto, que también, no sé qué hago. Ahí. ¿Vale? ¿Sí? Estas son imágenes del 90%
del trabajo que hay que hacer para las otras fases en cooperación internacional. Son reuniones, es logística, es llegar a los puertos, asegurar que lleguen los materiales, es reuniones con el ministerio, reuniones con la embajada, reuniones con la alcaldesa, reuniones con los líderes locales. No podemos construir letrinas, no podemos hacer nada, porque si no, nosotros nos vamos y esto nos ayuda solo en una dirección. Y esta imagen que casi nunca la asociamos con cooperación internacional, es muy importante y es cooperación internacional al desarrollo. Y os he marcado esa imagen, ¿por qué? Y voy a mirar a Concepción, a Mirna, al compañero de Argentina, a la compañera de Chile, porque ¿a qué nos recuerda esa imagen de ahí? Porque a mí me recuerda a la cumbre del otro día. ¿Puedes pasarme la diapositiva? Estas son imágenes del otro día. Esto es cooperación internacional al desarrollo también. Es el desarrollo gremial, es la cooperación educativa, es el intercambio de experiencias, son las alianzas estratégicas, son los liderazgos compartidos, es el trabajo en red, es lograr ese fortalecimiento institucional, es lograr gobernanzas participativas y representativas, y en la representatividad estar las enfermeras, en esas mesas y en esa toma de decisión. ¿La pasas? Ya, lo puedo intentar. Vale. Que me pasan unas cuantas. Bueno, ¿por qué es importante esta otra dimensión? Pues porque adquiere en esas reuniones esa dimensión global. Y porque actuar solo en lo local sin tener en cuenta lo global no es cooperación. Requieres esa dimensión global porque, fijaros, lo más importante que te tiene que venir a la cabeza cuando trabajas en cooperación internacional es lo de no dejar a nadie atrás. Algo que ha quedado claro es que o avanzamos todos o no avanza la humanidad. Y si no avanza la humanidad en su conjunto, siempre estaremos incumpliendo desarrollo, incumpliendo objetivos de desarrollo y no creando sociedades más justas. Y fijaros que hacer sociedades más inclusivas, igualitarias y justas no quiere decir hacer sociedades más ricas ni potencias económicas. Y esta imagen también la tenemos porque acumulamos años donde nos han contado que hay unas potencias mundiales económicas, que son los países desarrollados y que los demás no estamos desarrollados. Y sin embargo, fijaros que si pensáis en que el desarrollo es crear sociedades más inclusivas, igualitarias y justas, todos los países, y más después del COVID, que no hemos hecho transiciones ecológicas, ni verdes, ni digitales, estaríamos en vías de desarrollo. A mí me gusta mucho entender el desarrollo, pero muy fuerte, ¿eh? Que enciendo hasta la luz verde, pero ahora pasa un montón. No, lo intento, es que si no me siento peor. Bueno, aquí os quería poner un poco el concepto de desarrollo y cómo ha ido cambiando, ¿no? Seguro que los objetivos de desarrollo sostenible os suenan más a los no tan jóvenes, los objetivos de desarrollo del milenio que se propusieron para el 2015, y aunque sea de haberlo estudiado, estoy segura que a todos os suena lo de salud para todos en el año 2000, con Alma Ata, ¿vale? Y lo que os quiero expresar con esta diapositiva es que cuando empezó a reflexionarse sobre esto del desarrollo, sí que se puso el foco en la salud y dijeron, si no hay salud, no hay desarrollo, y potenciar la atención primaria, las comunidades. Cuando llegaron al año 2000 y vieron que no lo habían conseguido, dijeron, venga, vamos a tener en cuenta más factores que pueden ayudarnos. Y hablaron de los objetivos del milenio. ¿Y qué pasó en el 2015? Pues que no se habían logrado tampoco los objetivos de desarrollo del milenio, ¿vale? Sí que se habían cumplido algunos indicadores, pero aparecieron esas dos palabras que os pongo ahí, la desigualdad y la sostenibilidad. Resulta que había países que ya estaban en rentas medias económicas
y que se pensaba que porque ya estuvieran en rentas medias económicas, ya los pobres habían dejado de existir. Las personas ya tenían trabajos dignos y tenían acceso a la salud. Y se vio que había más pobres y también más ricos. Os pongo ahí las últimas cifras. Hay desarrollo y crecimiento de unos a costa de explotación de otros y del medio ambiente, creyéndonos que el planeta es una fuente inagotable. Fijaros lo que pongo ahí, que el 1% de la riqueza, el 1% de la población tiene el 46,8% de la riqueza de todo el mundo. Ese 1%, como estáis imaginando, es hombre, blanco, no es mujer, indígena, ni ninguna minoría. ¿Vale? Conseguir esas sociedades más inclusivas, más igualitarias y más justas tiene que hacerse abordando la vulnerabilidad, abordando esa fragilidad, abordando esa desigualdad. Esta foto me gusta mucho porque es una misma ciudad, pero fijaros desde la vista aérea las diferentes características a un lado y otro de una carretera, pero no hacerlo solo desde la equidad, sino desde el concepto de justicia social. A mí cuando me explicaron la diferencia entre igualdad y equidad me pusieron estas dos diapositivas. Es decir, igualdad es que doy a todos a todos los niños el mismo cajón, y equidad es que a cada uno le doy el que necesita. Pero la justicia social es que quite la valla y que cada uno donde esté se pueda desarrollar y pueda alcanzar esas oportunidades. Ese es el concepto de justicia social. Trabajar no solamente para poner los cajones que a cada uno necesita, que también, pero el desarrollo va de que la parte estructural, esas barreras, las consigamos quitar, desde este concepto de justicia social. Y el desarrollo humano, no quiero entrar mucho en la teoría, pero sí que os recomiendo a estos dos autores, a Amartya Sen y a Martha Nussbaum, porque son los que... él es un premio Nobel de Economía y fue una de las personas que habló que esto de que los países tuvieran más dinero y de medir el bienestar y el desarrollo humano por el Producto Interior Bruto no podía ser. Y encajó la teoría del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades. ¿Y qué nos dice que es desarrollar? Porque claro, todo esto está muy bien, os he dicho, quitamos la valla, no solamente ponemos los cajones, pero ahora ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues fijaros, tienen dos conceptos clave en su teoría, que son las capacidades y los funcionamientos. Y parten de esta pregunta. Ellos dicen que cuando llegas imaginaros a la sociedad paraguaya, tienes que preguntarte qué es capaz de hacer y de ser cada persona. ¿Cualquier niño o niña tiene disponible llegar a presidente, por ejemplo? Viva donde viva. ¿Cualquier enfermera tiene opciones a llegar a ser ministra de Salud? Bueno, pero lo podemos intentar, ¿no? Pues ellos nos dicen que para eso, donde hay que incidir es en las capacidades y en los funcionamientos. Y nos explican qué son las capacidades y qué son los funcionamientos. Las capacidades son las oportunidades y no solamente es cómo eres, sino esas facultades personales en determinado entorno social, político y económico. Pero ahora te puedo dar las capacidades, pero si no te dejo funcionar, no tienes oportunidad de funcionar, tampoco logras desarrollarte. Si yo consigo que las mujeres puedan votar en muchos países, que accedan a educación, que tengan opción a votar, pero luego no les pongo las urnas ni el ascenso para votar, he generado la capacidad, pero no le da el funcionamiento. ¿Vale? Si a esos niños les genero los cajones o incluso les quito la valla
pero no les dejo ir a ver el fútbol, he generado la capacidad, pero no he generado los funcionamientos, ¿vale? Desarrollar, y en cooperación internacional, cuando hablamos que trabajamos desde el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano, lo que hacemos es intentar esto, garantizar oportunidades trabajando en los entornos sociales, políticos y económicos para que pueda además haber funcionamientos, ¿vale? Hay dos conceptos que os he querido poner, aunque no me quiero detener en el enfoque, que es eso de capacidades fértiles y desventajas corrosivas. Y es que estos autores nos dicen que dentro de todas las capacidades hay capacidades fértiles porque son palanca e incentivan las demás, como la educación. La educación también te posibilita acceder incluso a la afiliación y a la representación. Si no comprendes lo que pasa, no puedes hacerlo. Y he querido hablar de las desventajas corrosivas porque una de las que señalan es la violencia, las agresiones. Los entornos con violencia disminuyen todas las capacidades y todos los funcionamientos, aunque hagamos leyes que promuevan todas las capacidades. Son corrosivos del resto. Amartya Sen y Marta Nussbaum lo que nos dicen, quiero volver para atrás, pero no me deja. No. Bueno, me quedo aquí, no pasa nada. Es que hay 10 capacidades centrales, ¿vale? Y lo que dice es que los gobiernos tienen que ver cómo están de esos logros cada uno para ver qué propuestas de mejoras. Y fijaros, una vida sin muertes prematuras que merezca la pena vivir, la parte de salud física, la integridad física, protegidos, los sentidos, la imaginación, no solamente la alfabetización, sino también experimentar, producir obras artísticas, las emociones, que no se malogra a nadie por la culpa, la afiliación, disponer de bases sociales para implicarnos, la ración práctica, el juego. Es decir, es juntar todo esto para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Este es nuestro enfoque de derechos y cómo trabajamos en la cooperación al desarrollo. Y ahora viene la pregunta. De todo lo que os he dicho, que os dije que necesitábamos formación, ¿cómo hago para estar formada y preparada para hoy sentarme con el embajador, mañana con el ministro, con los líderes comunitarios, hacer capacitaciones, poder ir a ayuda humanitaria? ¿Cuáles son las competencias para trabajar en cooperación? Pues fijaros, se llame como se llame la ONG, el profesional mayoritario en todas las ONGs son enfermeras y además mujeres. Se llamen Médicos Sin Fronteras, se llamen Médicos del Mundo, el profesional mayoritario en cooperación internacional somos las enfermeras. Y eso quiere decir que es que tenemos el perfil competencial ideal para esto que os he contado, de la atención centrada en las personas, en los derechos humanos, en impulsar sus capacidades y en acompañar en los desafíos vitales. Aunque a veces, como decía Concepción, nos escondemos y decimos, esto no va conmigo, yo me voy a mi clínica, a mis competencias clínicas, y ¿para qué voy a hacer yo otra cosa? Doctora, tienes 5 minutos. Fenomenal, acabo. Bueno, pues aquí os pongo lo de que aunque sea un médico o una enfermera, necesito todo esto. Necesito saber gestionar la diversidad cultural, necesito ser flexible. Fijaros, necesito movilizar voluntades, necesito generar oportunidades y capacidades. Me va a marcar. Y esto Le regalamos 5 minutos más. No te preocupes. Aquí os pongo las competencias de la enfermera de práctica avanzada, que también se ha hablado estos días. Fijaros que las 12 competencias de enfermera de práctica avanzada, la de protección y defensa de los derechos del paciente, yo creo que la enfermera en cooperación internacional es una de... Me van a apagar el micrófono. Y os he puesto ahí las otras, y esta es nuestra escuela de liderazgo de FUDEN, con las 12 competencias de enfermera de práctica avanzada, que yo creo que si reflexionamos respecto a todo lo que os he contado, pues una enfermera en cooperación
va a ser una enfermera, una EPA, una enfermera. Y os he querido destacar aquí esto porque muchas veces nos dicen, pero en cooperación no hacéis investigación. Fijaros, la práctica basada en la evidencia no es solamente conocer la evidencia científica, es atravesarlo y filtrarlo, la toma de decisión por tu experiencia profesional, con qué recursos cuentas y la perspectiva del paciente, los valores y preferencias del paciente. Y esto es lo que hacemos continuamente en los proyectos de cooperación al desarrollo. No coger algo que me funciona en España y sin atravesarlo por los recursos de cada país, intentar implementarlo. Y aquí ya es mi pregunta final. Entonces ya está. ¿Me formo en EPA y soy enfermera cooperante? ¿No? Pues os voy a contar un poco los sinsabores, porque nuestra profesión es dura, pero la cooperación tiene muchas emociones que implican muchos aprendizajes. Y hay una cosa que os pongo ahí, que es que necesitas coraje. Coraje definido como valor, como decisión, pero también con esa pasión con la que acometes un contenido. Y es un mundo difícil porque te salta todos los prejuicios que llevas. Os he puesto 4 mapas mundi. Este es el que estudiamos los europeos, veis ahí España además en el centro, ¿vale? Nos vemos en el centro del mundo, aquí América en el centro, ahí Australia en el centro y ahí Asia en el centro. Esta es nuestra percepción del mundo. Para nosotros somos el centro y los demás son ellos. Y cuando empiezas a trabajar en cooperación te das cuenta de que esto no es así, de que cada uno ve las coordenadas desde donde vive y tiene muchos estereotipos. Entonces aquí os pongo 4 chascos que me llevé yo, que siempre les cuento a las alumnas en el experto de cooperación, que es que en tu país te consideras aprendiz y cuando llegas a otro país te eres una superhéroe. Te presentas en un hospital y dices, mira, que soy enfermera, vengo de cooperación, vengo a ayudar, puedo hacer todo. Niños, adultos, mujeres embarazadas, ayudar a limpiar, cocinar, lo que sea. Y yo siempre les digo, ¿te presentarías así en un hospital de aquí al gerente del hospital o en Suecia o en Holanda? No. No vales para todo y no puedes llegar a un sitio y decir, mira, que estoy aquí y a ver para qué os valgo. En tu país reclamas la protección de los derechos. En España, por ejemplo, hay mucha legislación de protección al menor, de las imágenes del menor. Pero luego todas, cuando llegan a los proyectos, hacen fotos con niños, incluso arrebatan de las manos a una madre con un niño para hacerse una foto y para colgarla en redes. Entonces, si en tu país eres tan abanderado de la protección, cuando llegues allí tienes que tener el mismo respeto y pedir permiso a esas personas. Tú llegas aquí y eres un cooperante, un expatriado, y sin embargo no te llaman inmigrante. Y es un poco también que te estalla la cabeza, porque cuando ellos vayan allí, muchas veces son inmigrantes, les ponen todas las trabas de un permiso de migración. Y luego pasas de la invisibilidad al protagonismo. Bueno, aquí esto de que te reciba el embajador, en España a mí no me ha recibido ningún embajador. Os pongo aquí un poco lo que no es. Ir donde hay personas que lo necesitan y viven muy alejadas y mucho peor que tú. Ir donde hay enfermeras que no están tan cualificadas como tú. En todos los países en los que yo he estado hay enfermeras mucho mejor cualificadas que yo, que además conocen las necesidades de su población muchísimo mejor que yo y los recursos con los que cuentan. No aportas eso en un entorno de cooperación. No es una catapulta para ser influencer, no son unas vacaciones baratas, no es un volunturismo, no es un campo de experimentación. Esto también no es una experiencia donde llevas ropa vieja. Os he puesto los escenarios posibles de cooperación y la gente cree que tiene que llevar ropa vieja y luego visitas a ministerios, visitas a un embajador, con lo cual tienes que desterrar todos estos mitos que creías que ibas a hacer. Y esto sí es cooperación al desarrollo.
es la creación y la inversión conjuntas en bienes públicos globales. No es una transferencia unidireccional. Y en esos bienes públicos globales estamos las enfermeras. Somos un servicio público y un bien global para la humanidad, porque somos agentes de todo esto. Es una acción y una inversión colectiva para alcanzar la Agenda 2030, es desarrollar formas de trabajo dinámicas, anticipativas, es desarrollar esas capacidades y crear conjuntamente un futuro mejor para todos. Y aquí, en esa transformación, pues quiero acabar con la Escuela Latinoamericana de Liderazgo Enfermero, que es un proyecto de codesarrollo para fortalecimiento gremial, para empoderamiento, para que las enfermeras también participemos en políticas y para hacer esa transformación y empezar a pasar a la acción. Lanzamos ya el nivel 3 de la Escuela de Liderazgo, de la enfermera de práctica avanzada y el liderazgo a través de ese perfil, y os animamos a que a lo mejor no podemos ir físicamente a vuestros centros de trabajo ni hacer ese codesarrollo, pero en este espacio sí. En este espacio sí es un espacio colectivo de codesarrollo donde podemos compartir y colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Amelia.